Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bueno, el FONAT está vigente desde el 2013 con su ley de creación y todos pues conocemos de la declaratoria de inconstitucionalidad de la fuente de financiamiento que sufrió en aquel momento. Y es posteriormente que se retoma el seguimiento de la institución y las entregas de las ayudas económicas y el tema de la seguridad vial con las reformas que tiene la ley de FONAT como tal, en donde existe una nueva fuente de financiamiento que es lo que permite la viabilidad y la implementación de todos los programas que estamos haciendo ahora en día. A raíz de estas nuevas reformas es en donde se continúan ejecutando los fines esenciales que ya están contenidos dentro de la ley. Pero creo que es importante que hagamos un recuento de lo que ha venido sucediendo dentro de estos 4 años del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y al final se ha caracterizado por darle el cumplimiento estricto a la normativa tanto de la ley de FONAT y también a la ley de tránsito, que es una de las leyes que está íntimamente relacionada con el trabajo que nosotros hacemos ahora en día. Si nosotros nos enfocamos en la parte preventiva de la educación en la seguridad vial, que es en donde realmente estamos apostando e invirtiendo todos nuestros esfuerzos, y es precisamente porque estamos trabajando desde la niñez en temas de prevención y educación en seguridad vial, como con los distintos usuarios de la vía. Ahí quienes son los usuarios de la vía o del sistema vial en ese caso son los peatones, los ciclistas, los motociclistas, los conductores particulares, el transporte público, el transporte de carga, todos los que hacen uso del sistema vial. ¿El FONAT da cobertura cuando los accidentes están tipificados dentro del concepto de delito culposo? Es decir, tenemos que entender de dónde viene nuestra... delito doloso, ¿no? En realidad, el FONAT se encarga específicamente de atender cuando ha surgido un siniestro vial, independientemente de la tipicidad que está establecida en el Código Penal como tal para ese tipo de delitos que luego tienen esa vía para poder ser perseguidos ante los tribunales correspondientes. Son completamente diferentes, son complementarios porque al final la atención se hace a través del FONAT, se entrega una ayuda económica que es el servicio que es más conocido por toda la población, que es la entrega de prestación de ayuda económica, pero es importante tener en cuenta que hay una serie de requisitos y tiempos establecidos para poder entregar esa prestación económica. Debemos de tener toda una documentación en regla para poder solicitar la prestación económica y hacer uso de ese servicio como tal. Ahora bien, una de las características de nuestro gobierno es el trabajo interinstitucional, y a raíz de eso nosotros hemos cumplido con la obligación de fomentar programas de rehabilitación que ayuden a la reinserción en la vida productiva y la vida social de la persona que sufrió un siniestro de tránsito. Ya vamos a hablar de eso. Quisiera todavía escudriñar más todo digamos, el modelo como una expresión que nace con una buena intención, ¿no? Claro. Desde el surgimiento, como lo hablamos, desde el 2013, luego sufre un resbalo jurídico ahí, una declaración inconstitucional, creo que fue 2 años después. Sí. Pero luego vienen las reformas y entra en un esquema diferente. Se fondea con las infracciones que cometen los automovilistas, ¿no? Así es. La fuente de financiamiento ahora vigente, después de las reformas de la ley, es todo aquello que proviene de lo recaudado en un hasta 50% en multas e intereses en concepto de las que han sido impuestas por la ley de tránsito, transporte y seguridad vial.
Esa es la fuente de financiamiento y la que está destinada a estos fines esenciales de los que venimos hablando, para poder atender estos 3 fines esenciales. Por ley interviene ante una situación, ante una tragedia, una siniestralidad, por ley. Así es. Interviene el FONAT. Sí, así Independientemente si yo haya tenido, es decir, todos estamos bajo esa cobertura. Todos estamos bajo esa cobertura. También si es una persona extranjera la que sufrió un siniestro dentro de nuestras vías y carreteras en El Salvador, también puede hacer uso de eso. Claro, hay condicionantes y excluyentes con respecto a cuáles son las situaciones en las que no son cubiertas por el FONAT. Una de esas es conducir bajo los efectos del alcohol o bajo estupefacientes o drogas. Ese es uno. Están establecidos claramente en el artículo 22 de la ley de FONAT, por si se quiere hacer referencia a eso también. Cuando hablamos de la participación en carreras ilícitas, por ejemplo. También. No interviene, ahí ya no entra. No, es una excluyente automática. Es decir que a la hora de revisar el acta de inspección policial, que es el documento fehaciente al final, que es el que permite evidenciar si ha ocurrido un accidente de tránsito, ahí se determina si está dentro de las exclusiones o si puede optar por el uso de la prestación económica como tal. Se reúnen todos esos requisitos y hay 2 tipos de solicitudes que se pueden presentar. Estamos hablando de la solicitud que presentan los familiares de aquella persona que falleció en un accidente de tránsito y hablamos de las personas que sufrieron una lesión y tienen como resultado una discapacidad, ya sea temporal o permanente, a consecuencia de un siniestro de tránsito. Esos son los 2 tipos de solicitudes que se pueden presentar. Claro. El tema del seguro es una situación en la que ya, de acuerdo a lo que el ente rector en este tema de seguridad vial es el Viceministerio de Transporte, ya se encuentra trabajando en eso. Ahora, en este momento, sí tenemos que volcar todos nuestros esfuerzos a mirar cómo hacemos para que la gente y la ciudadanía se empodere un poco más de la normativa de tránsito, de la conducta preventiva, porque estamos hablando de que cuando miramos un seguro ya es cuando ya pasó un siniestro de tránsito. ¿Y qué es a lo que le estamos apostando como gobierno? Le estamos apostando a salvaguardar la vida de las personas, a cambiar la conducta vial, a tener un ambiente de empatía y de tolerancia. Es importante mencionar, hablamos sobre la preventiva y sobre los fines esenciales que tiene el FONAT en ese sentido, y comentábamos el tema de la prevención y la educación en la seguridad vial, que es tan importante. Mencionábamos que tenemos una íntima relación con la ley de tránsito como tal, ya que sobre esa se dictan cuáles son las normas que hay que cumplir, las buenas prácticas que debemos seguir, cómo estamos sujetos a distintas multas que pueden llegar a ser impuestas si nosotros infringimos la normativa de tránsito como tal. Lo hemos visto en distintos controles vehiculares a lo largo de las carreteras del país, en donde de alguna forma el objetivo es ofrecer y llevar el mensaje de concientización vial. ¿Por qué? Porque estamos trabajando y apostarle a la prevención en los siniestros de tránsito. Es un tema muy importante que se hace desde el Consejo Nacional de Seguridad Vial. El Consejo Nacional de Seguridad Vial también forma parte del FONAT y es el encargado de la prevención en los siniestros de tránsito junto con otros actores viales. ¿El Consejo está adscrito a usted Está o integrado dentro de todo el...? Digamos que es otra de las ramas con las que el FONAT hay también... Hay una coordinación interinstitucional, que es la que usted me hablaba al principio. Así usted es. está inscrito al BMT, Obras Públicas, y así están integrados. Así es, solo que el Consejo Nacional de Seguridad Vial involucra a más actores viales. Estamos hablando de la Policía Nacional Civil, sí. Estamos hablando del Ministerio de Salud, hablamos del Ministerio de Educación. Con los agentes también de tránsito. Los gestores de tránsito también. Hablamos también de los cuerpos de socorro, también
hablamos del Ministerio de Gobernación como tal, tenemos un ancho de banda establecido en el territorio que es a través de los comités departamentales de seguridad vial. En un primer plano tenemos al Consejo Nacional de Seguridad Vial y en un segundo plano tenemos a los comités departamentales de seguridad vial, que son los encargados de generar las acciones y estrategias que salen del Consejo Nacional de Seguridad Vial, llamémoslo CONASEVI, que es así por sus siglas como lo llamamos, y posteriormente se implementan las acciones a nivel local. ¿Por qué? Para poder generar ese impacto necesario en las distintas localidades y territorios. Recordemos que hay distintos tipos de siniestralidad en nuestro territorio y que responden de alguna forma a ciertas causas principales de la siniestralidad. Todos los territorios son diferentes, tendrán similitudes entre sí, pero lo que se busca es un abordaje integral con este tipo de actores. Involucramos a las comunidades, a la empresa privada, a las universidades también, también a las alcaldías. ¿Por qué? Porque buscamos que las acciones que se implementan generen un impacto positivo en la población y logremos ese cambio. Ahora, es importante mencionar que dentro de las distintas acciones que venimos ejecutando con el CONASEVI están las capacitaciones en seguridad vial. Las capacitaciones en seguridad vial son completamente gratuitas y se imparten distintas temáticas a lo largo de las distintas sesiones que se puedan llegar a hacer. Hablamos de si las personas quieren estar familiarizados aún más con la normativa de tránsito, porque la normativa de tránsito es extensa y conviene estar sumamente familiarizados con ellos a la hora de que conducimos. Bueno, alguien decía por ahí, debería de ser este tema, por el grado de siniestralidad que tenemos hoy en día, que los accidentes están casi calificados como una pandemia, ¿no? Claro. O una epidemia. Hoy en día debería de ser incluso motivo y circunstancia de ser una materia educativa, el tema de educación. En realidad sí, si lo miramos desde la perspectiva de lo que sí, la Organización Mundial de la Salud establece, los accidentes de tránsito a nivel mundial cobran muchísimas vidas a lo largo del año. Y sí, es una epidemia como tal. Son problemas estructurales, serán problemas conductuales, serán distintas problemáticas que se abordan en los distintos países alrededor del mundo, pero ¿qué es lo que se está haciendo? Es tratar de mejorar la infraestructura, implementar temas de educación en seguridad vial en los centros escolares, que ya de por sí se hace de alguna forma. No está establecido como una materia como tal en específico, pero sí de alguna forma hay actividades en las cuales ya tienen ese enfoque transversal y permiten que el estudiante vaya familiarizándose a través de los ejemplos con el tema de la seguridad vial, con las señales de tránsito como tal. Hay jornadas de educación en seguridad vial y las conformaciones de comités que también se hacen a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial, y es precisamente para poder idear planes que involucren a toda la comunidad educativa. Estamos hablando de madres, padres de familia, directores, maestros, alumnos, para que tengan una formación integral para poder cruzarse la calle de forma segura. Aparte de eso, se hace una inspección en el centro escolar para poder determinar el tipo de infraestructura que tiene el centro escolar y así hacer las medidas necesarias para poder instalar señalización. ¿Puede responder el FONAT ante un accidente, ante un atropello sí, de una persona, sabiendo de que a 20 metros tenía una pasarela o tenía una zona en la que tenía que pasar y no a media calle? ¿Quién tiene la responsabilidad sobre la base de poder responder por ello? El tema de la responsabilidad en lo que a FONAT ocupa es un tema que no se ventila aquí. Okay. Tenemos que mirarlo de la siguiente forma. El FONAT es una institución al servicio de la población con un abordaje integral para las víctimas de accidentes de tránsito sin hacer distinción. ¿Cuál es el punto fundamental?
que ocurrió el accidente, necesitamos un acta de inspección policial que es la que evidencia que efectivamente ocurrió el accidente, y a la hora de determinar el tipo de responsabilidad que la persona ocasionó en un siniestro de tránsito, eso se mira desde la vía judicial. Es decir, le queda la puerta abierta al ciudadano para poder hacer ese tipo de reclamaciones ante los juzgados correspondientes. ¿Y cuánto se debe dar a esta persona? Habiendo, Dos aspectos puntuales. habiendo enmarcado el tipo de solicitud del que comentábamos hace unos minutos, si estamos ante una solicitud de familiar de un fallecido, se otorgan, el monto se entrega por una sola vez, y es de $2,000 más $500 de gastos funerarios, es decir, son $2,500 los que se entregan en concepto de ayuda económica por solicitud de familiar de fallecido. Y si estamos hablando de lesionados, existe una tabla que determine el porcentaje, porque es importante conocer el grado de lesión que la persona tiene en su cuerpo, y a raíz de la Comisión Técnica Médica de Evaluación que está en el FONAT, se hace una evaluación de las lesiones que tiene la persona, y así es como se determina el porcentaje de discapacidad, que puede ser temporal o permanente, y esa tabla está íntimamente relacionada con el monto que se entrega. El máximo que se puede entregar por las lesiones a raíz de esta solicitud es hasta $1,200. Si estamos hablando de una amputación, por ejemplo, ya sea en extremidades inferiores o superiores, automáticamente es un porcentaje del 100% el que se le asigna, es decir, se le entregan los $1,200. Pero esto va en gastos médicos, no dinero en efectivo para la persona. Es dinero en efectivo. Para la persona. Sí. He de resaltar que hemos avanzado en el sistema de innovación e infraestructura del FONAT, y se han hecho una serie de convenios para poder acercar de forma oportuna esta entrega de ayuda económica. Ahora los beneficiarios no tienen que acercarse a las oficinas del FONAT, sino que se acercan a cualquier ventanilla en el banco hipotecario, que están alrededor de todo el país, las distintas agencias, y ahí pueden solicitar su ayuda de prestación económica. Claro, después de seguir todo un proceso que está establecido en la ley, y cuando ya les notifican es cuando pueden ir a asistir al banco. El tema del el mapa de siniestralidad, ¿cómo está? ¿Les preocupa muchísimo? Bueno, obviamente ustedes tienen como antecedente sus planes de prevención, que son los que en algún momento buscan no llegar a tales, digamos, extremos en cuanto a estadísticas, ¿no? Pero que lamentablemente, lo decía yo hace unos minutos, es lo que tenemos hoy en día. El pan de cada día son los accidentes, ¿no? Independientemente por qué sean las causas. Claro, el tema de la siniestralidad es un tema que vemos en el día a día, pero nos enfocamos también en nuestro día a día para poder reducir de forma sistemática estos siniestros. El mapa de la siniestralidad, ustedes pueden observar estos indicadores dentro del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Hemos construido este observatorio con la finalidad de levantar estrategias y crear políticas públicas que nos ayuden a reducir de forma sistemática los siniestros. Es claro que de alguna forma tenemos un abordaje y un acercamiento más agresivo con respecto al tema de la siniestralidad ahora en día, a como venía siendo anteriormente, y parte de eso es, lo platicábamos hace un momento, hemos implementado controles antidoping con el Viceministerio de Transporte para sacar de circulación a aquellas personas que se conducen bajo los efectos del alcohol o distintos estupefacientes. También se han implementado controles preventivos destinados a cada uno de los usuarios del sistema vial. Se han implementado controles de transporte de carga, a transporte público, incluso peatonales.
¿Por qué? Porque lo que se trata es de llevar el mensaje de seguridad vial, recordar la responsabilidad que tenemos al ser usuarios del sistema vial. Todos en algún momento usamos el sistema vial para poder desplazar. En aquel accidente de la rastra que en el sector de los próceres, ahí intervinieron ustedes. Se ha intervenido de una forma sistemática y a través de las distintas instituciones. Okay. Cada una de las instituciones sigue sus protocolos de actuación y es así como se aborda el siniestro. Ahora, con respecto al siniestro que ocurrió, es oportuno, aprovechando la pregunta, hacer la invitación a aquellas personas que todavía no han hecho la solicitud de la prestación económica, que puedan presentar su solicitud también. De alguna forma, muchos lesionados ahí, bueno, hubieron muchos lesionados, sí. Buen amigo que salió afectado, ¿no? Y que ya está bastante... Que son de los aspectos que sin duda alguna pues vienen siendo como los grandes compromisos y los grandes desafíos que se tienen. Pero más allá, creo que a manera ya de concluir, porque el tiempo se nos fue, es exhortar precisamente a hacer un llamado a la población para que seamos responsables a la hora de conducir, ¿no? Claro, la responsabilidad es de todos. Todos tenemos nuestra cuota de participación y debemos de alguna forma recordar que la tolerancia y la empatía pueden hacer la diferencia. Hacemos mucho con muy poco. Si nosotros actuamos de forma preventiva y manejamos a la defensiva, podemos reducir los siniestros de tránsito. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias a usted. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.